¿Cómo va la vida? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 16 de Overlord. Día de hoy vamos a leer la primera sesión de lectura de dos sesiones de lecturas que va a tener esta parte 2 del capítulo 5, ¿va? Tengan en cuenta lo siguiente. La siguiente parte, la parte 3, no esta, la parte 3 la voy a dividir en 3. Es muy larga, es tremendamente larga. Esta la divido en 2, común, normal, lo de siempre. Vaya. Así que bueno, gente, vamos a leer, vamos a estar conociendo un poco lo que es la entrada de Ainz al castillo. Así que let's do this shit. Overlord, volumen 16, capítulo 5, parte 2. Primera sesión de lectura. El asalto de la teocracia se volvió más feroz, rompiendo finalmente las defensas del exterior de la capital. Al ver que los soldados de la teocracia habían empezado a entrar en la ciudad, Ainz y su grupo comenzaron a moverse rápidamente. Lo primero que hizo Ainz después de infiltrarse en el castillo bajo perfecto incognoscible fue buscar a un elfo que estuviera solo, sin testigos alrededor, y capturarlo. Tras dejar pasar múltiples oportunidades por la posibilidad de ser descubierto, finalmente capturó a una elfa que parecía una sirvienta. Ainz inmediatamente lanzó un hechizo de encantamiento sobre ella y regresó a la ubicación de los gemelos utilizando portal. Entonces la interrogó, igual que hicieron con el elfo anterior. Desgraciadamente no pudieron sacar mucha información útil de la mujer. Al darse cuenta de que no había más información útil que obtener de la elfa, Ainz la mató inmediatamente con muerte, sin dudarlo. No debía haber ningún problema con la desaparición de una sola mujer en un castillo que pronto iba a caer. Tras despojar a la elfa de sus prendas y otras cosas que pudieran servir para identificarla, trasladaron su cuerpo a un lugar lejano, al lugar donde descubrieron inicialmente al señor Ursus utilizando portal. Los animales salvajes probablemente acabarían con el cuerpo sin dejar rastro. Incluso si descubrieran el cuerpo antes de eso, solo sería un misterioso cadáver sin ninguna herida. Era muy poco probable que alguien lo relacione con Ainz y los demás. Pensó que sería más natural teletransportarla por encima del castillo y que muriera por la caída, ya que habría sido una acción razonable para ella en esta situación. Sin embargo, dado que podrían necesitar su identidad más adelante, simplemente la hizo desaparecer. Fue necesario agotar algo de MP para lidiar con el cuerpo, pero teniendo en cuenta la tasa de recuperación de MP de Ainz, no era un gran problema. Además, incluso si quería esperar hasta que se recuperara, ya no les quedaba tiempo para observar las cosas desde la línea de banda. Las fuerzas de la teocracia seguían pasándolo mal contra la guerrilla de los elfos en la ciudad. Sin embargo, teniendo en cuenta la diferencia de poderío de lucha, la victoria era solo cuestión de tiempo. Todavía no había aparecido ningún individuo fuerte en el campo de batalla, por lo que era probablemente correcto de su parte pensar que no había nadie así aquí presente. El rey elfo, del que se decía que era una persona poderosa, no se encontraba en ninguna parte del bando defensor, probablemente porque ya había escapado de este lugar. En ese caso, todos los ítems mágicos habrían ido con él, convirtiendo sus acciones aquí en un esfuerzo sin sentido. Ainz murmuró tales pensamientos internamente y luego llamó a los gemelos. Bueno, pongámonos en marcha. Ahora conocían la situación general de su lugar de destino, pero fue una lástima no poder averiguar las habilidades y los ítems del rey, considerado como el individuo más fuerte de este reino. Tal vez deberían haber elegido un elfo de apariencia más importante, pero no había tiempo suficiente para seleccionar cuidadosamente a su objetivo. Solo queda un problema. ¿Cómo deberíamos? No, para ser más exactos, ¿quién debería ser el que se oculte? En este territorio hostil, moverse cada uno por su cuenta estaba descartado. Hasta este punto, habían actuado sin ser vistos, por lo que moverse descaradamente al descubierto ahora haría que todos esos esfuerzos no tuvieran sentido.
Entonces, lo mejor sería que los tres se movieran con sigilo. Sin duda, tenían los medios para hacerlo, pero eso también creaba un nuevo problema. Aura era la única que podía sentir a Ainz bajo perfecto incognoscible, e incluso así solo podía percibir que estaba en algún lugar alrededor de ellos. Los druidas tenían un hechizo para ver a través de perfecto incognoscible, pero Mare, que se especializaba mayormente en el uso de hechizos ofensivos, salvo algunas excepciones, no tenía ese en particular. Si Aura se ocultaba con su capa Gili Gili, ni siquiera Ainz y Mare podían encontrarla. La capa de la luz del solar que Mare solía equipar poseía una capacidad de sigilo extremadamente alta en espacios exteriores, especialmente en los bosques, pero su capacidad se reducía a la mitad en espacios interiores. Por desgracia, parecía que este lugar se consideraba interior. Aunque el castillo estuviera hecho de árboles, lo que reducía la capacidad de la capa hasta el punto que incluso Ainz podía percibirla más o menos. Si tanto Aura como Ainz podían percibir la ubicación de Mare, era muy probable que el enemigo también pudiera, por lo que no tendría sentido. Esto significaba, si Ainz se escondía, Aura podía encontrarlo, pero Mare no. Si Aura se escondía, tanto Ainz como Mare no podrían encontrarla. La capa de luz solar de Mare estaba debilitada, e incluso si usaba la capa Gili Gili, el resultado debería ser casi el mismo. Era muy posible que un tercero pudiera descubrirlo también. Finalmente llegaron a la conclusión que, si los tres no podían moverse juntos de forma encubierta, uno de ellos debería esconderse para actuar como su carta de triunfo en caso de emergencia. Aunque Aura era la más adecuada para ese papel, sería problemático que Mare y Ainz no pudieran captar su ubicación en un momento de apuro. Si tuvieran muy mala suerte, incluso podrían acabar chocando con ella al intentar moverse. Esto es realmente un gran error de mi parte. Tenían una semana de tiempo para prepararse. Debían haber discutido esto antes de venir aquí. Ainz pasó por tales operaciones de sigilo muchas veces en Yggdrasil. Por ejemplo, durante la primera limpieza a Nazarick, tuvieron que viajar en forma secreta a través de los pantanos llenos de Tubex. Pero, en general, todos sus compañeros de gremio preparaban sus propias medidas para las operaciones de sigilo. Como todos estaban generalmente acostumbrados, charlar un poco antes de entrar en acción les funcionaba bastante bien, aunque no lo discutieran antes. Ainz se emocionó un poco con la palabra robar presas, ya que le hizo recordar cosas de Yggdrasil, así que se olvidó por completo de discutir el plan con los gemelos. Entonces, ¿por qué los otros dos no se lo indicaron? No confirmó si su corazonada era cierta, ya que eso le asustaría, pero probablemente estaban pensando que Ainz-sama probablemente tiene algún plan. Con plena confianza en él, en realidad, los ojos de ellos lo miraban con absoluta fe, en ese momento. No podía decirles que ahora mismo no tenía ningún plan. Hizo revolver su inexistente materia gris a toda velocidad para calentar. También imaginarios sus deseos, sucesos. También imaginarios sucesos. Ainz podría, en cambio, preguntarle sobre lo que debían hacer ahora mismo, pero no podían perder el tiempo aquí, así que debía proponer primero su idea. Bien, usaré perfecto incognoscible. Aura será la vanguardia, decidió Ainz. Los gemelos no se ocultarían, solo tendrían que confiar en los sentidos de Aura para evitar a los demás. Si ocurriera algo inesperado, los gemelos se enfrentarían a ellos abiertamente con Ainz listo para apoyarlos en cualquier momento. Estaba más preocupado de que se separaran durante un ataque a que fueran descubiertos por alguien, ya que en el primer caso no serían capaces de encontrarse. Los gemelos no pusieron ninguna objeción. Está realmente bien. Pueden decir lo que piensan si notan algo, ¿saben? Sinceramente, Ainz estaría más contento si ellos tuvieran alguna objeción. 3 cabezas juntas, en lugar de usar solo la de Ainz, probablemente idearían un plan mejor. También cabía la posibilidad de que los gemelos estuvieran de acuerdo solo porque era el plan de Ainz. En sentido estricto, le estaban echando la responsabilidad a él.
Si Ainz pasaba por alto algo o sus planes fallaban, lo que era bastante habitual, ¿qué harían ellos? Seguramente no dirían nada aunque las cosas salieran mal, pero eso no era nada bueno. Ese es el problema con los NPCs. Pero, aunque les obligue a sacar algunas ideas aquí, no hay tiempo suficiente. Ignoremos este problema por ahora y seamos más cautelosos la próxima vez. Les explicó varias contramedidas a Aura y Mare, y luego caminó tras ellos hacia el interior del castillo con su hechizo activo. Apenas había elfos, al igual que cuando Ainz se infiltró solo antes, por lo que no se encontraron con nadie en el camino. Por supuesto, que Aura estuviera escuchando los pasos a su alrededor y calculara sus movimientos para evitarlos, también fue un factor importante en esta situación. Aunque había personas en el castillo real del reino durante sus últimos momentos también, pero trabajaron para crear barricadas en las entradas al menos. No hubo tales cosas aquí, aunque la teocracia estaba en sus puertas. De hecho, el ambiente aquí se sentía como si nada inusual estuviera sucediendo afuera en absoluto. No parece que tengan intención de defenderla. Como esperaba, los altos mandos del país dejaron la ciudad a su suerte y ya han escapado. Por lo que escuché, no parece haber otros países de elfos por aquí, pero el gran mar de los árboles es enorme. Es muy probable que haya tierras más al sur con ciudades y simplemente no las conozcamos. Toda esta molestia sería para nada si ese fuera el caso. De todos modos, pronto tendrían una respuesta. Sería una tontería por su parte seguir pensando en asuntos sobre los que nada podían hacer. La zona restringida, probablemente la tesorería, parecía estar en los pisos superiores. Se encontraba a 2 pisos por encima de aquel donde se encontraba la habitación personal del rey y era el punto más alto del castillo. Al principio pensó en entrar en él desde el exterior, pero descartó la idea al considerar que era poco probable que aquel lugar tuviera ventanas. Y así, los 3 continuaron avanzando por las escaleras. Subieron los pisos sin ser descubiertos. Al llegar a la planta de su destino, Aura alzó la voz con un toque de sospecha. «Pero, ¿qué es este lugar?» En todo el techo, de unos 15 metros de altura, había luces que cubrían toda su superficie. No había ninguna ventana alrededor, así que no había duda de que estaba hecho mediante algún tipo de magia. Pero no era lo suficientemente brillante como para ser llamado deslumbrante. Ainz movió un poco su cuerpo para intentar ver si recibía algún debuff. Al parecer, este no era el tipo de luz que los sacerdotes utilizarían y que afectaba negativamente a los no muertos. Teniendo en cuenta que este era el país de los elfos, probablemente se trataba de alguna magia divina relacionada con los druidas. El fenómeno en sí no era tan extraño. Después de todo, el 6º piso de Nazarick era similar. Incluso la magia arcana y la magia psíquica tenían hechizos emisores de luz después de todo. Pero la ausencia de efectos secundarios hacía difícil saber a qué tipo de magia pertenecía esta luz. Pero no fue eso lo que hizo que Aura levantara la voz. Fue lo que estaba justo frente del techo, el suelo, que estaba totalmente cubierto de tierra. La mayor parte del suelo, sin paredes ni tabiques y con una extensión de unos 100 metros en todas las direcciones, estaba cubierto de tierra. Había algunas zonas libres de la cobertura de tierra, pero la zona alrededor de la enorme puerta situada más al interior estaba completamente cubierta. Aura pateó ligeramente la tierra unas cuantas veces y removió parte de ella. No tardó mucho en tocar el fondo del suelo, no era tan profundo. ¿Un sustituto de una alfombra, tal vez? Al oír eso, Ainz pensó que probablemente fuera así. La aldea de los elfos oscuros tampoco tenía una cultura de uso de alfombras. A lo sumo usaban unos cojines tejidos a partir de hierba para el suelo. Espera, no, el tema de la cultura es diverso, pero ¿no se siente esto un poco primitivo? ¿O es una medida de precaución para que los intrusos dejen sus huellas?
Pero, en ese caso, ¿no debería haber una patrulla o un guardia vigilando esta zona? Ains coincidió con las palabras de Mari. No parecía haber nadie por aquí. Esto es muy descuidado. Pensar que no hay nadie aquí. No, quizás incluso los que estaban aquí fueron movilizados para defender el asalto de la teocracia. Ese sirviente dijo que esta zona estaba restringida, aunque no dijo nada de que hubiera soldados estacionados aquí. Tal vez planearon cultivar vegetales y otras cosas si alguna vez necesitaban refugiarse en el castillo. Ahora levantó un de acuerdo con la hipótesis de Mari. Ains también estaba de acuerdo. Es posible que los druidas cultiven aquí, aunque no ingrese la luz solar. Tal vez esta luz sustituía a la luz solar real para cultivar plantas en este lugar. Aunque la zona que Aura pateó era poco profunda, estaba cerca del límite. Era posible que el terreno más al fondo fuese lo suficientemente profundo como para cultivar plantas. Puedo comprobarlo mejor si alguien como Shaltir, que recibe una penalización por la luz del sol, estuviera aquí con nosotros. Podría evaluar todo ítem mágico, si se trata de un ítem mágico, pero... Si no encontraran nada bueno en la tesorería, podían intentar llevarse esto como consuelo. En ese momento, Ains tomó esa decisión y comenzó a caminar detrás de los gemelos. Los dos utilizaron habilidades para no dejar ninguna huella, mientras que Ains lanzó vuelo mientras mantenía perfecto incognoscible para hacer lo mismo. Cuando el grupo se acercó al centro de la sala, sentí alguna presencia extraña y me acerqué a comprobarlo, pero pensar que eran unos elfos oscuros, unos niños gemelos. Una voz habló de repente. Al voltearse vieron a un elfo parado a unos 10 metros de ellos. Tenía un rostro de aspecto frío, pero apuesto, con cada uno de los ojos de color diferente. Definitivamente no se trataba de un sirviente. Podían sentir que este elfo estaba acostumbrado a dar órdenes a los demás. Se podía sentir la altivez que irradiaba a su alrededor. ¿Qué? Ains dejó escapar una voz de sorpresa que nadie más pudo oír. No debía haber nadie allí. Estaba seguro de ello. Puede que Ains y Mare no lo hayan notado, pero es imposible que Aura tampoco lo haya notado. Además, no había estado invisible. Ains lo habría visto si ese fuera el caso. Tal vez engañó a los ojos de Ains con una habilidad especial de ocultación mientras usaba invisibilidad a la vez para esconderse de Aura. O bien, se ha teletransportado aquí. Mierda, debí haber lanzado retrasar teletransportación. Aura se movió con elegancia para situarse entre Ains y aquel elfo mientras Mare adoptaba una postura de combate, agarrando su bastón con las dos manos. A diferencia de los gemelos, el elfo no cambió su postura en absoluto. Ains le veía lleno de aperturas, pero quizá era el intento del adversario de ponerles un cebo. Probablemente un guerrero experto podría juzgar si estaba siendo genuino o si era un farol, pero Ains no podía hacerlo. Ains se movió un poco y trató de agitar la mano hacia el elfo. El elfo no giró. No giró su mirada en absoluto. Por lo tanto, no puede ver a través del perfecto incognoscible de Ains. Ains giró para mirar a los gemelos. Sus órdenes antes de la infiltración fueron: en caso de encontrarnos con algún individuo misterioso, concéntrense en reunir información de ellos hasta que nos ataquen. Aura extendió despreocupadamente su mano para agarrar su collar. Los gemelos probablemente pretendían reunir información mientras discutían entre ellos. Podía entender sus intenciones, pero estaban siendo un poco precipitados. Si fuera Ains, habría atacado inmediatamente a los infiltrados si hicieran algún movimiento sospechoso ante él. Para él, tocar el equipo de uno mismo era equivalente que desenfundar un arma. Esperando que el misterioso elfo empezara a atacarles en cualquier momento, Ains se preparó para enfrentarse a él con magia en cualquier momento. Sin embargo, terminó ladeando la cabeza desconcertado tras observar al elfo. No había ningún cambio en la actitud del elfo. Él veía las acciones de Aura, pero no parecía que se molestara particularmente.
¿Se debía a que confiaba mucho en su fuerza o era porque no entendía las acciones de Aura? O tal vez estaba tratando de reunir información al igual que ellos y por eso estaba dudando en atacarlos. ¿Qué significa esto? Esos ojos. No recuerdo haberme acostado con ninguna elfa oscura. No, tal vez sí. Déjame ponerte a prueba entonces. El aire de intimidación del elfo se hizo más fuerte. Incluso parecía que el elfo se había inflado un poco. Aura chasqueó la lengua. Cuerpo de berilio refulgente. Así que puedes soportar esto. Probablemente esta es la primera vez que he visto a alguien siendo capaz de hacer eso. Oye, ¿por qué nos apuntas con la intención de matar? ¿Quieres morir? Este es Ains. Cuerpo de berilio refulgente. Indomabilidad. El elfo se rió como si acabara de escuchar el mejor chiste. Aura frunció el ceño de una manera totalmente distinta que gritaba peligro. Cerró el puño con una fuerza que causaba temor, pero lo aflojó gradualmente cuando Ainz siguió observando. Resistencia mayor. Eso ha sido espléndido. No, ya veo. No tenía ni idea. Nietos. Ya veo. Ahora lo entiendo. Así que, aunque no se despierten los hijos, podría despertarse en la generación de los nietos. Y pensar que no me di cuenta fue algo estúpido por mi parte. ¿Qué tontería estás murmurando? Potencial mayor. No. Solo significa que tuve la idea correcta todo el tiempo. Bueno, entonces, mis nietos. ¿Nietos? ¿Qué diablos está diciendo? Parece que tiene algún tipo de malentendido. ¿Eh? No puede ser. ¿Eres algo de Buku Buku Chagama-sama? Eso hizo que Ainz entrara en pánico por un momento. Se dio cuenta que existía la posibilidad que Buku Buku Chagama hubiera llegado a este mundo sola y hubiera dejado a este tipo atrás. Pero no parece que haya quedado ningún resto de slime en él. Tal vez pueda cambiar su forma como Solution. ¿Chagama? ¿De qué estás hablando? No. En ese caso, ¿podría ser Akemi-chan-san? Yamaiko tenía una hermana llamada Akemi-chan. Había hecho un personaje elfo, pero como no estaba tan metida en Yggdrasil, casi no sabía nada de ella. Tú, ahí, eres un elfo puro, ¿verdad? Ups, aliento del lanzador de magia. ¿Qué es esta extraña pregunta? Es imposible que no sepas quién soy, ¿verdad? Lo sabemos. Sí, lo sabemos. Los dos son una mierda actuando. La actitud superficial y la respuesta monótona bastaron para que Ainz replicara sin querer. Los dos son una mierda actuando. Ese fue Ainz. La actitud superficial y la respuesta monótona bastaron para que Ainz replicara sin querer. El elfo tampoco les creyó, abriendo la boca con sorpresa. Pensar que no lo sabían. Es imposible. Por Dios. He oído que los elfos oscuros viven cerca de las fronteras. Pero pensar que ustedes son tan incultos. El elfo les dirigió una intensa mirada. Lo perdonaré esta vez porque son mis nietos, pero la ignorancia es un pecado.
Los educaré a fondo bajo mi tutela. Aunque digas que nos enseñarás, espera, en realidad, ¿quién eres tú? Solo me estoy asegurando, pero tú eres el rey de los elfos, ¿verdad? Probablemente Aura hizo esa conjetura porque el rey elfo era la única persona fuerte de la que estaban informados. Esencia de vida. Oh. Ainz dejó escapar una voz de sorpresa. La reserva de HP del elfo era enorme. Superaba fácilmente al de las Pléyades y probablemente era al menos de nivel 70 para los estándares de Yggdrasil. Esto lo convertía en un oponente con el que no podían descuidarse. Estoy aburrido. ¿Qué te han enseñado tus padres hasta ahora? No debería haber nada más importante que el nombre de la cúspide de todas las razas de los elfos, al menos en la actualidad, y el rey de los elfos, el Dekem Hyogan, o Dekem Hyogan. Mierda, maldijo Ainz. Se lo esperaba, pero no pudo evitar maldecir tras la confirmación. Todo su esfuerzo por mantenerse oculto hasta ahora había sido en vano. Solo podía lamentarse por todos sus esfuerzos desperdiciados. Ahora tendrían que matar a esta persona, la mayor entidad de combate, probablemente, de la que podían esperar que diezmara las fuerzas de su hipotética nación enemiga, la teocracia. Desde luego, no podían dejarlo con vida después de esto. Sobreescribir sus recuerdos era una opción si podían incapacitarlo y hacer que no pudiera resistirse, pero después de ver su esencia de vida, Ainz se dio cuenta de que la fuerza de batalla de este rey, sus HP para ser más precisos, era sorprendentemente enorme para un habitante de este mundo. Por supuesto, ganarían sin duda si lucharan normalmente. Había 3 entidades de nivel 100 aquí después de todo. Pero probablemente sería difícil incapacitarlo sin matarlo, ya que contenerse aquí podría resultar un error. Considerando su repentina aparición, era muy probable que este elfo, Dekem, tuviera algunas habilidades desconocidas para ellos. Resultaba peligroso dar prioridad a incapacitarlo cuando no se tenía suficiente información sobre su verdadera fuerza. Tras ver que no se mencionaba el nombre de Akemi-chan, estaba 90% seguro que no había ninguna relación entre ellos. Si la hubiera, le habría puesto un nombre reconocible. Solo lo mataría si los llevaban al límite. Si realmente era un familiar de la casa Yamaiko, solo lo mataría si los llevaban al límite. ¿El rey? ¿Está bien que esté aquí? ¿No están atacando los humanos? ¿Por qué no vas inmediatamente allí y salvas a tu gente? Esencia de maná. Ya veo. Incluso el maná de Dekem era muy alto para los habitantes de este mundo. Era casi lo mismo que el de Shaltir. HP y MP. Teniendo en cuenta la cultura élfica, lo más probable es que tenga las mismas clases que Mare, un druida. Un druida de retaguardia, para ser específicos. ¿Por qué debería ser algo así? Parece que estás malinterpretando lo que significa ser un rey. Un rey es alguien que debe ser venerado como una existencia suprema por su pueblo, no a alguien que trabaja para él. La misericordia es lo único que los superiores dan a los inferiores. ¿Entendido? Y la misericordia solo se puede suplicar, no exigir. Deben estar satisfechos aunque no la reciban. ¿Qué demonios estaba diciendo este tipo? Ainz se quedó atónito. Si Dekem realmente hablaba en serio, entonces algo anda mal en su cabeza. Es más, Ainz vio con lástima que los elfos tuvieran un rey así. ¿Así que no tienes ganas de salvarlos? Pero, bueno, estoy de acuerdo con una parte de lo que has dicho. Sí, tampoco podemos decir que esté del todo equivocado. ¿Ah? En ese momento Ainz se quedó observando el rostro de los gemelos, atónito ante sus respuestas. No parecía una táctica para aflojar la lengua del oponente adulándolo.
¿Que parte de su discurso les parecía aceptable? No, quizás sea yo quien está equivocado. Quizás es así como debe pensar un rey. Chirgnif también tenía un aire parecido. ¿Cómo era el rey Quagoa? Ese era demasiado servil. Oh, como esperaba de mis nietos. Aunque no sean cultos, sus mentes pueden entender la verdad. Ah, otra vez no. Otra vez no. He perdido el tiempo. Tengo mis propias tareas que hacer. Guarda mágica. Fuego. Pero has cometido un gran y crítico error. Solo los seres supremos pueden ser objeto de veneración, no un elfo insignificante como tú. Bueno, puedes ser venerado como quieras mientras solo sean los elfos de por aquí, supongo. No. Eso está completamente mal. Pero no cambiarán aunque se los reproche. Y no es que no entienda sus sentimientos. Si al menos hicieran amigos fuera de Nazarick. Desde este punto de vista, tengo esperanzas en Shizu, que se hizo amiga de esa chica de ojos aterradores. Este viaje ha sido un fracaso, por desgracia. No, considerando nuestra charla en el camino de regreso, incluso Shizu es un poco... como yo pensaba, solo Sebas. Estoy pensando en cosas inútiles otra vez. ¿Qué? ¿Seres supremos? ¿Los elfos oscuros tenían esas tradiciones orales? Dekem reflexionó un poco y sacudió ligeramente la cabeza. Bueno, da igual. Puedo escucharlo en detalle más tarde. ¿De verdad tienes tiempo para ello? Como dije antes, no está el país humano tocando tus puertas ahora mismo. Ainz estaba nervioso por el tiempo que había perdido, así que inmediatamente lanzó el siguiente hechizo. Datos falsos. Vida. Justo en ese momento, un estruendo vino de debajo de ellos, sacudiendo el suelo. Al parecer, la teocracia había sacado por fin las máquinas de asedio. Los gemelos y Dekem se volvieron para mirar al suelo y dejaron de hablar. Ainz siguió lanzando hechizos. Datos falsos. Maná. Los humanos son realmente molestos. Podría ir y acabar con ellos yo mismo, pero... es molesto. Vamos. ¿A dónde dices que vayamos? Aumentar perforación. No he pensado en ello, pero... bueno, en ningún lugar debería ser un problema con mi fuerza. Y pensar que no tenías planes. No eres lo peor. ¿Y qué vas a hacer si te seguimos? Es la Tierra. Sería un desperdicio si me equivoco. Ainz dudó un momento antes de sacar un pergamino y activarlo. Maestro de la Tierra. Dekem miró intensamente el cuerpo de Aura. Todavía eres una niña, ¿eh? Tardarás un tiempo en madurar, pero no hay nada que hacer al respecto. Ya he esperado todo este tiempo. Algunas décadas es demasiado tiempo para ser visto como un simple error de cálculo, pero tendremos que considerarlo como algo intrascendente. Preguntaste qué pasaría si vinieras, ¿verdad? La respuesta es sencilla. Tendrás hijos conmigo. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Suerte mayor. Tú también. Dekem dirigió su mirada a Mare. Después de quedar embarazadas, las mujeres tardan en volver a tener un hijo. Espero mucho más de ti por ese motivo. Además, tendrás varios hijos conmigo. Supongo que la sangre se diluirá más, pero viendo cómo despertó en la generación de los nietos, debería ser posible también para los bisnietos. Debería tomarme tiempo para experimentar. Será problemático, pero probablemente tendré que llevar a algunas personas con nosotros para que se conviertan en tus compañeros. Pero
¿por qué llevas un atuendo femenino aunque seas un chico? ¿Es una tradición de los elfos oscuros? Sinceramente, el hecho que no seas un elfo puro es un poco irritante, aunque es mucho mejor que extender mi mano a todas las razas humanoides. Aura y Mare se quedaron mirando a Decken boquiabiertos. Bueno, no me importa si aún no lo comprenden. Vámonos. No sabía en qué estaba pensando Decken, pero él se acercó a los gemelos que se mantenían firmes en su sitio y extendió la mano hacia Aura. Ainz apartó la mano. Considerando la acción como un ataque, Perfecto Incognoscible se disipó. Antes que Decken se diera vuelta para mirar a Ainz con sorpresa, su puño huesudo se estrelló en la cara de Decken. Decken salió volando, cayendo al suelo. ¡Este pedófilo! Y pensar que se atreve a mirar lascivamente a la chica que me confió mi amiga. ¡Muere! Mientras él seguía lanzando improperios, una pequeña parte de él, que logró mantener la calma, chasqueó la lengua ante su error. Se tomó todas esas molestias para mantener Perfecto Incognoscible, pero terminó lanzando un puñetazo debido a que perdió los estribos. No hay nada más que desperdicio en eso. Las emociones de Ainz se suprimían si cruzaban cierta línea. Habría actuado de forma más racional si esas se hubieran desencadenado. En lugar de golpear al tipo, le habría lanzado un hechizo de muerte instantánea. Sin embargo, no se activó, probablemente porque estaba más disgustado que enfadado. El grado de esa emoción probablemente tampoco cruzó la línea. ¿Qué? Decken se levantó alterado, con la sangre brotando de sus fosas nasales, pero no recibió mucho daño. What the fuck? Fuck. Ya. Decken se levantó alterado, con la sangre brotando de sus fosas nasales, pero no recibió mucho daño. La esencia de vida le mostró a Ainz que solo un poco de su HP había desaparecido. A pesar de haber recibido el puñetazo de Ainz con toda su potencia estando sin defensa, eso fue todo lo que consiguió causarle. Existía la posibilidad de que estuviera fingiendo con una habilidad como datos falsos vida o algún equipamiento, pero lo más probable es que ese no fuera el caso. Con la palma de la mano abierta, Ainz le indicó a los gemelos que no se movieran. A partir de sus estimaciones de HP y MP de Decken, parecía estar por encima del nivel 70, pero por debajo del nivel 80. Dicho esto, aunque sea muy improbable, deberían estar en guardia ante una posibilidad. En Yggdrasil no había este tipo de clases, pero tal vez en este mundo había algunas que no aumentaban el HP y MP al subir de nivel. Esto podría ser posible que alguien estuviera en el nivel 100, pero su MP y HP se mantuvieran en el nivel 70. Probablemente tendría razón al suponer que no existía nada de eso, pero no es algo absoluto. Los tres podemos unirnos y matarlo, pero es una mala idea por ahora. Al menos no hasta que descubramos el método que hay detrás de su teletransporte. Mientras Ainz seguía pensando en sus tácticas de batalla para más adelante, Decken alzó la voz. ¡Un no muerto! ¡Vaya! ¡Aquí tan de repente! Dirigió su mirada a los gemelos. ¡Uno de ustedes es un nigromante! Ainz respondió antes que los dos pudieran hablar. Tal y como has supuesto. Estos dos son nigromantes sin comparación, y yo soy su guardián, que nació del poder de estos dos y de sus padres, de los poderes combinados de 4 personas. Definitivamente no permitiré que los débiles los toquen. No me molestaría si te los llevas en el amanecer del día en que me derrotes, pero... Ainz se esforzó en reírse con desprecio tratando de enfurecer al oponente. Bueno,
Creo que eso es imposible para ti, ¿verdad? ¡Oh! Deckem retiró su mano que había estado presionando su nariz. Parecía que la hemorragia ya se había detenido. Estoy un poco sorprendido. Para hacerme sangrar. ¿Cuántas décadas? No, siglos han pasado. Ya veo. Eres lo suficientemente fuerte como para corresponder a tu jactancia. Pero esa no es la forma de hablarle a un rey. Dicho esto es muy afortunado. Alégrate. Te enseñaré la diferencia entre nuestras fuerzas y te disciplinaré. Dijo esas palabras mientras miraba a Aura y a Mare. Parecía que realmente creía a Ainz. Entonces Ainz siguió pensando. ¿Por qué parecía que Deckem creía sus palabras, las del enemigo, sin ninguna duda? ¿Realmente no tenía ninguna habilidad que pudiera ver a través de la invisibilidad? Si tenía alguna, debería haberle pasado por la cabeza que la repentina aparición de Ainz no se debía a que fuera invocado, sino a que estaba escondido usando algo como invisibilidad. Que se estaba escondiendo usando algo como invisibilidad. Si realmente no la tenía, entonces probablemente era un druida especializado como Mare. O si todo esto fuese una actuación y él supiese que yo ya estaba aquí. Un farol en cierto sentido. ¿Qué es lo que pretende? Quería disimular lo que haría si estuviera en el lugar de ese tipo, pero reflexionar demasiado tiempo sobre ello parecería sospechoso. Entonces, ¿por qué no luchamos uno a uno en igualdad de condiciones? Así será más fácil para mis amos entender quién es más fuerte, si tú o ellos, ¿verdad? Deckem abrió los ojos y se echó a reír como si acabara de escuchar un chiste interesante. Mientras tanto, Ainz utilizó la metamagia silenciosa para enviar un mensaje a Mare. Mare, lo de ahora fue una gran mentira. Si parece que estoy en una mala situación, coopera conmigo para matar absolutamente a este tipo. Transmite esto en secreto a Aura también. Obviamente, no tenía intenciones de entregarle a los gemelos al tipo. Además, luchar de tú a tú en una batalla con la vida en juego era un acto de extrema estupidez. Está bien perder algunas batallas, pero no en aquellas donde la gente trata de quitarse la vida mutuamente. Pero Ainz sintió que había cometido un error. Quiso dedicar un poco más de tiempo en bufearse a sí mismo, pero no había forma que permitiera que un pervertido como este tocara a Aura. El elfo también podría tener habilidades para forzar la teletransportación que Ainz desconocía, lo que habría sido peligroso si lo hubiera dejado tocarla. La visión de ahora. La visión de ustedes dos al mando de un no muerto me hace estar seguro que son mis nietos. Entonces el suelo se movió. Como olas que regresan a la playa, el suelo se agitó hacia Deckem. Ignorándolo, Ainz sacó un pergamino de entre sus ropas con un movimiento deliberado y lo activó. Fue un gran derroche, pero no tenía otra opción. Hasta que no supiera cuánto sabía el oponente, no podía dejar que el enemigo fuera precavido. El hechizo activado era del 8º nivel, bloqueo dimensional. Este hechizo tenía el mismo efecto que la habilidad especial utilizada por los seres extradimensionales, como los demonios y ángeles. Bloqueaba a los seres que se teletransportaban fuera de un rango específico con un hechizo de teletransportación instantánea. Mientras hacía esto, el bulto de tierra que se aglutinaba ante Deckem se convirtió en algo enorme. Tenía la forma de un elemental que Ainz conocía. Pudo oír un grito de sorpresa de Mare, pero Ainz también se sorprendió. ¿Un elemental primigenio? Al ver el elemental que no podía ser invocado por medios normales que tenía frente a él, Ainz elevó instantáneamente su nivel de precaución. A diferencia de Mare, Ainz reprimió su sonido de sorpresa para que no se filtrara. Una de las enseñanzas fundamentales de PK para tontos consistía en que no podías dejar que los demás se enteraran de lo que sabías.
La sorpresa de Mare podía malinterpretarse como el terror de un niño al ver al elemental, pero en el caso de Ainz dejaba claro que tenía conocimiento sobre él. Así que Ainz encogió los hombros de forma exagerada. ¿Y qué? ¿Has creado un gran trozo de tierra llamado elemental de tierra? ¿Harás que luche contra mí en lugar de luchar tú solo? ¿No me estás subestimando? ¡Oh! ¿Así que sabes lo que es esto? De que me sonrió con altanería. Bien. Por supuesto, eso es solo un elemental de tierra, ¿verdad? Destruí uno que fue invocado en mi contra en el pasado. Bueno, ese no era tan grande como el de aquí. Perdón. Por supuesto, eso es solo un elemental de tierra, ¿verdad? Destruí uno que fue invocado en mi contra en el pasado. Bueno, ese no era tan grande como el de aquí, así que debes ser bastante fuerte para poder controlar uno tan grande. Después de todo, el tamaño es una de las señales de fuerza, pero el tamaño no lo es todo. Sí, tienes razón. Los señores dragones, que solo cuentan con sus grandes cuerpos de los que se puede hablar, pueden ser derrotados por los elfos después de todo. Pero estoy sorprendido. Tu conocimiento no es incorrecto. Tienes razón en afirmar que se trata de un elemental de tierra. Tu ojo perspicaz. No. Tu memoria. Me inclino ante ella. La sonrisa claramente burlona de Dekem se profundizó aún más. Esta es una rara oportunidad, así que ¿por qué no recibes un golpe con tu cuerpo? Un golpe de un elemental al que llamaste trivial. El elemental primigenio levantó su puño lentamente. Debería moverme más rápido si fuera un elemental primigenio de tierra. Debería moverse más rápido si fuera un elemental primigenio de tierra. ¿Es intencional? Bueno, estoy agradecido por ello. Su comportamiento, como el de un gato jugando con su presa, era algo bienvenido para Ainz. ¿No es esto lo mejor? Mientras ocultaba su sonrisa, por supuesto su cara no se movía en primer lugar, Ainz trató de recordar las habilidades del elemental primigenio de tierra. El elemental primigenio de tierra, que superaba el nivel 80, desempeñaba el papel de tanque entre los elementales primigenios del mismo nivel. No, fundamentalmente todos los elementales de tierra cumplían el mismo papel. Se consideraba que sus ataques incluían casi todos los atributos metálicos de su nivel. Por ejemplo, si seres como Lupus Regina, que tienen una debilidad contra la plata, son golpeados por ella, se desencadenaría esa debilidad. Además, mientras el oponente y ella misma estuvieran en tierra, él tendría una bonificación en todas sus estadísticas, aunque fuera escasa. Pero eso no debería funcionar ahora, ya que el piso original que quedó al descubierto tras acumularse toda la tierra cerca de Dekem estaba hecho de un material vegetal. También, supuestamente, tenía la capacidad de esconderse en el suelo, pero eso tampoco podía usarse aquí. Teniendo en cuenta todo esto, podía decir que este no era un buen campo de batalla para el elemental primigenio de tierra. De lo que debía estar en guardia era de los golpes de esos puños. Era una forma sencilla de atacar, pero muy destructiva. No eran precisamente rápidos ni precisos, pero era difícil que un retaguardia como Ainz pudiera eludirlos. Además, hacía daño contundente, lo que era especialmente efectivo contra Ainz. También podía extender sus brazos como látigos y hacer ataques de largo alcance, pero en ese caso su poder bajaría mucho. Al igual que sus ataques, su defensa también debía tener imbuidos atributos metálicos. Además, tenía resistencia a armas 5, contra todas las armas y reducción del daño físico. Teniendo en cuenta todo lo anterior, era el tanque ideal, y resultaba problemático enfrentándose a él utilizando solo ataques físicos. Dicho esto, también tenía puntos débiles. Algunos, naturalmente. Por ejemplo, no tenía ninguna carta de triunfo peligrosa, es decir, no tenía habilidades especiales. Esto significaba que no tenía ningún ataque que pudiera cambiar el rumbo de una batalla.
Su otro punto débil era que todo lo que funcionaba contra los atributos metálicos funcionaba igual en elemental. En el elemental, Herohero-san probablemente podría derribarlo fácilmente. Era débil ante los ácidos y había un elemento más contra el que era débil. En ese momento, Ainz se preparó para sacar el báculo de su inventario cuando lo necesitara. Sin embargo, aún no lo sacaría. Ya que el oponente estaba asumiendo que era un simple no muerto, debía seguirle el juego y no mostrar ninguna habilidad que lo pusiera en guardia. La cuestión era si debía aguantar el golpe que se le venía encima o no. Haría una buena actuación si hacía ver que ese único ataque fue lo que hizo que el ser no muerto se diera cuenta de que no se trataba de un simple elemental de tierra. El demérito en este escenario sería que el enemigo se volviera cauteloso después de presenciar que un solo golpe serio no era suficiente para matar a Ainz. Claro, no hay duda que está especializado en invocación. El ataque del elemental de tierra será más poderoso de lo habitual. Será desventajoso para el combate futuro si recibo daño sin razón. En ese caso, lo que debería hacer aquí es... ¡Muro de esqueletos! Ainz creó un enorme muro de huesos frente a él, simultáneamente al elemental que bajaba su puño. El muro se destruyó al instante y desapareció en el aire. Como esperaba, su maná acaba de desaparecer. ¿Qué es esto?, exclamó Ainz con una voz lo suficientemente alta como para que el elfo la oyera. ¿Por qué? ¿Por qué puede destruir mi muro de un solo golpe? Pensar que se rompió con un solo golpe de un simple elemental de tierra. ¿No es tu muro demasiado frágil? Aprovechando el buen ánimo de Dekem, inmediatamente Ainz lanzó un hechizo sobre él. Duelo desequilibrado. Se trataba de un hechizo de tercer nivel, que hacía que el lanzador se teletransportara al mismo lugar que el oponente si éste intentaba escapar con teletransportación. Además, si el oponente estaba protegido por retrasar teletransportación, lo ignoraría y teletransportaría instantáneamente al lanzador al mismo tiempo. Sin embargo, esto obviamente tenía una debilidad fatal. Si el oponente se teletransportaba justo en medio de sus compañeros, el lanzador que los siguiera también se teletransportaría al mismo lugar y terminaría siendo su saco de boxeo. Por eso, aunque a primera vista parecía un hechizo extremadamente útil, estaba relegado en el tercer nivel. Antes del parche, se podía lanzar sobre los aliados para teletransportarse junto a ellos. Después del parche, el hechizo solo podía lanzarse en los enemigos. Así que Ainz debía estar preparado para escapar si había gente del mismo nivel que Dekem esperando en el lugar al que se teletransportara. Por suerte, Duelo Desequilibrado tenía la pequeña merced de no llevarse al enemigo junto al lanzador si era este quien utilizaba teletransportación, por lo que no sería tan difícil escapar. ¿Qué hiciste? He lanzado un hechizo de muerte instantánea. Ya veo. Así que ya tienes medidas contra la muerte instantánea. Bueno, parece que eres algo inteligente, por lo que intentaste enfrentarte a mí tras ver que no puedes ganar contra Behemoth. Pero, ¿realmente crees que soy más débil que el elemental? Que los invocadores sean más débiles que sus invocaciones es imposible, o era imposible en Yggdrasil. Pero probablemente él sea el de menor nivel aquí. Dejando eso de lado, ¿por qué no respondió a mi pregunta pese a considerarme débil? ¿Será porque realmente no tenía medidas contra la muerte instantánea? ¿Y qué es este Behemoth? Dekem movió su barbilla, haciendo que el elemental primigenio de tierra levantara sus puños de nuevo. Fue mucho más rápido en comparación con la última vez. También pudo oír a Dekem lanzar un hechizo al mismo tiempo. Misericordia de Shorea Robusta. El uso de la magia del 10º nivel estaba dentro de mis predicciones, pero es un hechizo realmente problemático. Ahora tendré que usar metamagia gemela para matarlo. La misericordia de la Shorea Robusta era un hechizo del 10º nivel, y su consumo de maná era uno de los más altos entre ellos, al nivel de corte de la realidad.
Ese hechizo tenía 3 efectos. El primero es que durante un periodo de tiempo limitado recuperaba gradualmente su HP. Sin embargo, la tasa de recuperación era trivial y, por lo tanto, era difícil llamarlo útil para la gente en este rango de nivel. El segundo era la inmunidad absoluta contra la muerte instantánea. Había muchos mejores hechizos en el tercer nivel si solo se deseaba adquirir resistencia contra la muerte instantánea. Pero hay una razón por la que muchos druidas aprendían este hechizo a pesar de ello. Esa razón era el tercer efecto, que resucitaba automáticamente al objetivo cuando su HP llegaba a 0 y moría. Esto no causaría una pérdida de nivel por la resurrección. La condición de activación de HP al llegar a 0 lo hacía inútil contra las muertes que no eran causadas por el daño, como las de ahogamiento, pero seguía siendo un hechizo muy útil. Los sacerdotes tenían hechizos de resurrección que no causaban pérdida de nivel si se lanzaban inmediatamente tras la muerte. Los druidas también tenían hechizos como Llama del Fénix, pero muchos usaban este hechizo para cubrir algún error por descuido. Dicho esto, estarían con poca salud al resucitar, por lo que era muy probable que murieran de todos modos después de unos pocos golpes. Aún así, hubo muchos casos en los que la gente se salvó gracias a este hechizo. Por cierto, podía evitar la muerte de la habilidad definitiva de Ainz. La meta de toda la vida es la muerte, ya que este hechizo se considera como magia de resurrección. Pero en ese caso, el hechizo terminaría incluso si todavía quedaba algo de tiempo activo. Esto se debía a que el hechizo se disipaba después de activar la parte de resurrección. Y por ahora, aquí finaliza esta primera sesión de lectura. Vuélvete miembro del canal de YouTube, suscríbete acá al canal de Twitch. Dóname por medio de PayPal o únete al Patreon, o también por medio de Bits me puedes también ayudar. Cualquiera de esas formas sería increíble. Suscríbete al canal de YouTube en el caso que no lo estés. Comparte el video, deja un comentario. Se me olvidó decir todo esto al principio. Y por cierto, una parte bastante larga. Definitivamente la tenía que dividir en dos. Se me viene, se viene. Bueno, realmente ya empezó el combate, ¿no? Ya empezó el combatillo, ya empezó el combatillo. Pero bien. Está muy bien, me agradó. Me agradó esta traducción. Leerla ya bien hecha, está bonito. Sí, no con la traducción asquerosa que tuvimos en su momento. Evidentemente por la rapidez, ¿no? Así que nada mal. Espero que les haya gustado, mi gente. Espero que hayan disfrutado de esta narración. Siento que me equivoqué mucho, pero es porque leí bastante y ya estaba con la garganta jodida. Así que nada, espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más Overlord, volumen 16. Hasta la próxima, gente de YouTube. Bye.